Lo que vas a escuchar hoy no te lo vas a creer. Y lo digo con todas las letras, no te lo vas a creer. Porque cuando hablamos de Frank Cuesta, hablamos de un tío que ha luchado como un animal, que ha desafiado a gobiernos, traficantes, mafias, y siempre con una cámara delante. Un tipo que ha hecho lo que muchos no se atreven ni a imaginar. Pero claro, ¿qué pasa cuando hasta el más valiente tiene algo que ocultar? Sí, hoy el mito se tambalea. Hoy el héroe se agrieta. Hoy toca hablar sin filtros del hombre detrás de la leyenda. Porque lo que ha salido a la luz no es ninguna broma. No es un malentendido. No es un simple rumor de internet. Lo de hoy es muy serio. Y lo más fuerte no es lo que ha pasado, es lo que no nos ha contado. Frank Cuesta ha mentido. Y no lo decimos nosotros. Lo dicen los hechos, lo dicen los movimientos, y lo dicen los silencios. Porque a veces lo que no se dice pesa más que todo lo que se grita en redes. Y él, que siempre ha ido de frente, que siempre ha dicho yo no me callo nada, ahora resulta que calla. Que esquiva. Que se pone de perfil. ¿Por qué? ¿Qué tiene que esconder Frank Cuesta? ¿Qué hay detrás de ese silencio tenso, incómodo, que tanto chirría? Vamos a ponernos en situación. Hace apenas unos días, las redes explotaban. Un vídeo, una noticia, una imagen. Y en el centro de todo, Frank de la Jungla. Detenido. Arrestado. Pero no te vayas a creer que esto ha sido como nos lo han querido vender. Porque aquí, como siempre, hay dos versiones. La oficial, y la que te están ocultando. Y en medio de todo esto, una cosa está clara. Frank Cuesta nos ha contado su película, pero hay escenas que ha borrado del guión. Y claro, los fans, que no son pocos, se han volcado a defenderlo, como si de una cruzada se tratara. Todo es una conspiración, gritan unos. Le quieren callar porque dice la verdad, repiten otros. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si lo que ha pasado fuera más sencillo, más humano, y también más delicado? ¿Y si el problema no fuera la policía, ni el sistema, ni los enemigos externos, sino el mismo? No estoy diciendo que tengamos que colgarlo en la plaza del pueblo. Nadie va a negar que Frank Cuesta ha hecho muchísimo por la causa animal. Nadie va a restarle mérito a lo que ha construido en Tailandia. Pero una cosa no quita la otra. Y es que cuando la historia no cuadra, cuando las piezas no encajan, cuando las respuestas no llegan, hay que empezar a hacer preguntas. Y aquí hay muchas. ¿Por qué desapareció varios días sin explicar absolutamente nada? ¿Por qué, cuando reapareció, su versión parecía más un monólogo emocional que una explicación clara? ¿Por qué, si todo fue tan limpio, tan transparente, ha preferido callar ciertos detalles? Y sobre todo, ¿por qué hay gente cercana a él que ya no lo defiende como antes? Porque esto no es un vídeo cualquiera. Esto no es un me han detenido porque sí. Aquí hay una cadena de hechos que han saltado por los aires, y con ellos, la imagen pública de Frank Cuesta. Y aunque muchos quieren mirar a otro lado, nosotros vamos a mirar de frente. Vamos a repasar los momentos clave, las contradicciones, las omisiones y sí, también vamos a desvelar el verdadero motivo de su detención. Pero no todavía. Porque esta historia no se cuenta en titulares. Esta historia hay que entenderla paso a paso. Desmenuzarla. Analizarla. Y sobre todo, digerirla con calma, porque lo que hay detrás no es bonito. Y ya te lo digo desde ahora, cuando sepas la verdad, vas a alucinar. Porque no tiene nada que ver con lo que te han vendido en redes. Porque el relato que nos han intentado colar está plagado de silencios. Y porque incluso aquellos que lo conocen bien, empiezan a hablar. Y lo que dicen, no es precisamente bueno. Pero vamos por partes. Primero, ¿cómo empezó todo? ¿Quién fue el primero en dar la voz de alarma? ¿Cómo se propagó la noticia de su detención? Y lo más importante, ¿qué dijo él? Porque si algo ha caracterizado siempre a Frank es que nunca se esconde. Pero esta vez, sí lo ha hecho. Ha preferido tirar de indirectas, de mensajes emocionales, de frases sueltas, pero sin dar una explicación firme. Y eso, viniendo de él, huele raro. Muy raro. Segundo, el contexto. Esto no ha pasado en un vacío. Frank Cuesta llevaba meses metido en un avispero. Críticas constantes, enfrentamientos en redes, amenazas veladas, acusaciones personales y una presión creciente. Demasiado ruido alrededor. Demasiados enemigos sueltos. ¿Casualidad? ¿O parte del problema? Y tercero, el punto más delicado, la mentira. Porque sí, hay una mentira. Algo que se ha ocultado deliberadamente. Algo que él no ha querido contar. Algo que ahora empieza a salir, y que puede dinamitar todo lo que ha construido durante años. Porque una cosa es tener enemigos, y otra muy distinta es jugar con la verdad. Y eso, venga de quien venga, es grave. Así que quédate, porque en las próximas partes vamos a desmontar la versión oficial. Vamos a mostrarte lo que otros no se atreven a contar. Vamos al grano,
¿Cuándo fue la última vez que Frank Cuesta nos ocultó algo? Exacto. Nunca. O al menos eso pensábamos. Porque si algo se le ha aplaudido siempre a Frank es que iba con la verdad por delante. Sin filtros. Sin maquillajes. Sin miedo. Un tío que decía las cosas como salían, aunque dolieran. Aunque le cayera la mundial. Pero ahora, algo ha cambiado. Porque el Frank que hemos visto estos últimos días ya no es el mismo. Se le nota incómodo, tenso, con ese tono de yo no he hecho nada malo que, lo siento, pero no cuela del todo. Ha hablado mucho, sí, pero ha dicho poco. Se ha enredado en emociones, en indirectas, en discursos vagos, pero ni una palabra clara. Ni una explicación firme sobre lo que ha pasado. Y eso, para alguien que ha hecho de la transparencia su bandera, huele fatal. Y lo peor es que no estamos hablando de rumores de TikTok o de cuentas anónimas de Twitter. No. Estamos hablando de gente cercana, de personas que han estado con él, de nombres con voz y cara que empiezan a decir lo que nadie quería decir. Que la versión oficial de Frank no encaja por ningún lado. Que lo que ha contado está lleno de agujeros. Y que detrás de su arresto hay mucho más de lo que ha querido admitir. Pero vamos a rebobinar. El vídeo en el que reapareció tras su detención fue extraño. Muy extraño. El tono, las palabras, el lenguaje corporal, todo sonaba raro. No era el Frank firme, tajante, directo que conocíamos. Era otro Frank. Uno dubitativo. Uno que esquivaba. Uno que decía mucho sin decir nada. ¿No lo viste? Escúchalo otra vez. Analízalo con calma. Te vas a dar cuenta de que no es solo lo que dijo, sino lo que no se atrevió a decir. Y luego están los detalles. Esos pequeños detalles que empiezan a salir y que, por separado, pueden parecer tonterías, pero que, juntos, dibujan una historia completamente distinta. ¿Te suena, por ejemplo, ese TikTok viral donde alguien que se parecía a Frank salía bailando en un carnaval? Pues no era él, o eso dicen. Pero justo después de eso, ¡boom!, desaparece. Y al poco, directo extraño, silencio, confusión, y una ola de comentarios que ya no podía controlar. Y mientras tanto, en redes, los enemigos se frotaban las manos. Porque sí, Frank Cuesta tiene muchos enemigos. Algunos declarados, otros disfrazados de fans. Algunos mediáticos, otros más oscuros. Pero todos con algo en común, llevan años esperando el más mínimo error para saltarle al cuello. Y esta vez, Frank se lo ha servido en bandeja. Pero lo más grave no es eso. Lo más grave es que algunas de sus declaraciones recientes han sido dinamita pura. ¿Te acuerdas de esa entrevista en la que dejó caer, entre risas, que en televisión todo va tan rápido que es caldo de cultivo para caer en cosas malas? Pues eso, dicho por él, no es ninguna broma. No es gracioso. Es muy peligroso. Porque estamos hablando de una figura pública, con miles de seguidores, con una imagen de referente, de luchador, de voz libre, insinuando que el caos justifica cualquier cosa. Y ojo, porque no lo ha dicho una vez. Lo ha repetido en varias ocasiones. Que si la presión, que si el estrés, que si todo lo que he pasado. ¿Y qué pasa? ¿Eso da carta blanca para todo? ¿Eso justifica los silencios, las omisiones, las medias verdades? Y aquí es donde entra lo más turbio del asunto. Hay gente que asegura que Frank no solo está ocultando parte de lo que pasó, sino que ha fabricado una versión alternativa de los hechos. Una historia adaptada, maquillada, diseñada para que el público lo vea como víctima. Como el de siempre. El guerrero, el salvador, el perseguido. Pero, ¿y si esta vez no fuera tan víctima como quiere hacernos creer? Porque ya hay streamers que lo han dicho claramente. Que han hablado de incongruencias, de cambios de versión, de cosas que no cuadran con lo que se ha contado. Gente que ha recibido mensajes, audios, capturas, pruebas. Y no hablo de rumores. Hablo de material que está circulando. Que ya se está filtrando. Y que deja muy mal parado a Frank Cuesta. Y mientras todo esto ocurre, ¿sabes qué está haciendo él? Dar la callada por respuesta. Soltar indirectas, mensajes crípticos, frases del tipo la gente cercana es la que más daño te puede hacer. Y sí, puede que sea verdad. Pero también puede ser que esa gente cercana ya no quiera seguir callando. Que haya llegado el momento de decir las cosas claras. Y que, por mucho que nos duela, el ídolo tiene grietas. Y cuidado, porque el tema va a más. Porque hay declaraciones muy recientes donde Frank habla de filtraciones internas, de personas traidoras, de gente que tenía acceso a su vida privada y ha empezado a usarla contra él. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué? Aún no lo sabemos. Pero lo que está claro es que algo gordo se está cociendo, y que lo que nos ha contado hasta ahora es solo la mitad de la historia. Así que prepárate, porque en la próxima parte vamos a empezar a entrar en la zona oscura del escándalo. Vamos a nombrar a personas, a relatar hechos, a analizar silencios, y sobre todo, a tirar del hilo que Frank no quiere que toquemos.
Porque una cosa es tener enemigos, y otra muy distinta es que los aliados te empiecen a dar la espalda. Aquí es donde empieza a romperse todo. Porque una cosa es un silencio incómodo, y otra, muy distinta, es una traición desde dentro. Porque eso es lo que está pasando con Frank Cuesta. Ya no hablamos de enemigos declarados. Ya no hablamos de haters de redes ni de 4 youtubers buscando clip fácil. Hablamos de gente de su entorno. Gente que ha trabajado con él, que lo ha acompañado, que lo ha defendido a muerte, y que ahora empieza a hablar. ¿Y sabes qué están diciendo? Que Frank Cuesta ha mentido. Que la versión oficial que él mismo ha dado está maquillada. Que no ha contado todo. Que hay partes borradas, detalles cambiados, y silencios muy convenientes. Y cuando los que han estado a tu lado empiezan a decir eso, es que algo grave está pasando. Vamos con los nombres. Porque ya vale de medias tintas. Javi Oliveira, uno de los primeros en levantar la liebre. Conocedor de los códigos del salseo, sí, pero también de lo que hay detrás de las cámaras. Y ha dicho, literalmente, que no se cree la versión de Frank. Que hay contradicciones en sus tiempos, en sus justificaciones, en los documentos que ha mostrado. Y lo peor, que ha recibido información directa que desmonta lo que Frank ha contado en público. Electra y otros perfiles que hasta hace poco lo defendían con uñas y dientes, ahora retuitean acusaciones. Acusaciones graves. Muy graves. De consumo, de descontrol, de comportamientos extraños. Y no lo hacen por troleo. Lo hacen con capturas. Con contexto. Con mala leche, sí, pero también con algo más, con conocimiento de causa. Porque cuando alguien publica que Frank está mintiendo y además añade que hay gente de dentro pasando pruebas, eso no es una sospecha, eso es una bomba de relojería. Y esa bomba ya ha empezado a estallar. Y cuidado, que Frank no es tonto. Lo sabe. Y por eso en sus últimos directos ha soltado frases que hielan la sangre. Que si me han robado la vida, que si me han traicionado, que si hay gente que tenía información mía desde hace tiempo y la está usando contra mí. ¿A qué se refiere exactamente? ¿Quiénes son esas personas? ¿Por qué tenían esa información? Y lo más importante, ¿qué es lo que están contando? Porque aquí ya no hablamos de chismes. Aquí ya se ha filtrado de todo. Mensajes, conversaciones privadas, comentarios personales, movimientos extraños en redes, incluso vídeos internos que estaban guardados y que ahora, casualmente, han empezado a circular. Y no por error, no por accidente, sino con intención de hacer daño. Y vaya si lo están consiguiendo. Y lo que más llama la atención es la reacción de Frank. Que no niega, que no enfrenta, que no desmiente de frente, que prefiere hablar de forma emocional, abstracta, como si todo fuera una tormenta que le ha caído del cielo, y no el resultado directo de sus propios actos. Y no estamos diciendo que merezca ser crucificado. Nadie dice que no tenga derecho a defenderse. Pero si tú mismo has construido una imagen de transparencia, de valentía, de frontalidad absoluta, no puedes callar ahora. No puedes pedir comprensión y silencio mientras la verdad se desmorona por todos lados. Porque aquí hay otra cuestión clave, el daño colateral. No solo a él, también a su familia, a su entorno, a sus hijos, a su pareja. Porque cuando las filtraciones salpican a personas que nunca han pedido estar en el foco, la cosa cambia. Y es precisamente ahí donde Frank está más vulnerable. Porque esa gente que lo rodea, ya no lo ve igual. Ya se han difundido fotos personales, comentarios íntimos, bromas privadas que han sido sacadas de contexto o utilizadas como arma. Y todo eso ha salido de dentro de su propio círculo. Lo han dicho él mismo. Lo han confirmado otros. Y tú te preguntarás, ¿por qué alguien haría eso? ¿Por qué alguien que ha estado tan cerca de él querría dinamitarlo así? La respuesta, por ahora, es simple, porque hay algo muy gordo que aún no se ha contado. Algo que muchos ya saben. Que algunos están empezando a filtrar. Y que Frank sigue negándose a revelar. Y eso nos lleva al punto más importante de todos, la mentira central. Sí, porque ya lo podemos decir, hay una mentira. Una declaración que hizo Frank Cuesta, tras su detención, que no es cierta. Una versión que él mismo ha querido hacer pasar como la oficial, la auténtica, la verdadera, y que no aguanta ni medio análisis. Y no lo decimos nosotros. Lo dicen los documentos, las fechas, las contradicciones, y los testimonios que están apareciendo. Pero no vamos a soltarla todavía. Porque antes hay que entender que está en juego. Que se está intentando proteger. ¿Qué intereses hay detrás de esta historia? Porque esto no va solo de Frank. Va de una estructura que se tambalea. De una red de gente que se ha beneficiado de su imagen. Y de una historia que, cuando salga completa, va a dejar a muchos con la boca abierta. Así que atento, porque en la próxima parte vamos a entrar de lleno en la mentira que lo cambia todo. Una mentira que puede marcar el principio del fin de un personaje que, hasta ahora, era intocable.
Aquí ya estamos hablando de una mentira clara, concreta y demostrable, que Frank ha dicho públicamente, y que no es verdad. Y lo más fuerte no es que lo haya dicho. Lo más fuerte es porque lo ha dicho. Porque si tú confías en tu versión, si tú no has hecho nada malo, si tú lo tienes todo claro, ¿para qué mentir? ¿Para qué adornar los hechos? ¿Para qué dar una versión que luego, en cuanto se analiza un poco, se cae por su propio peso? Hablamos de ese vídeo que subió justo después de salir del foco. Ese directo extraño, frío, donde soltó que todo estaba bien, que no había pasado nada importante, que simplemente era un tema administrativo, rutinario, casi anecdótico. Un malentendido, dijo. Un proceso interno, soltó. Como si nada. Como si no hubiera estado detenido. Como si no hubiera habido cámaras, policías, movimiento judicial, nada. Pero aquí está el problema, si pasó algo. Y no fue un malentendido. Ni fue una confusión. Fue un hecho concreto, legal, documentado. Y él lo minimizó a propósito. ¿Por qué? ¿Para protegerse? ¿Para proteger a alguien? ¿Para que no cundiera el pánico entre sus seguidores? Sea cual sea el motivo, esa mentira ahora lo ha dejado vendido. Porque desde que soltó esa versión edulcorada, han aparecido contradicciones por todas partes. En sus palabras. En sus fechas. En los comunicados que después ha querido improvisar. Dijo, por ejemplo, que todo fue por una inspección rutinaria en el santuario. Pero luego, en otro vídeo, reconoció que la policía venía cada X tiempo. Entonces, ¿rutinario o excepcional? ¿Frecuente o extraordinario? ¿Cuál es la verdad? Dijo también que no podía dar detalles por confidencialidad. Pero en otro directo, soltó detalles concretísimos, con nombres, con circunstancias, con frases textuales. Entonces, ¿en qué quedamos, Frank? ¿No puedes hablar o no quieres hablar? Porque la diferencia es enorme. Y claro, esa mentira no ha pasado desapercibida. Los streamers, los youtubers, los comentaristas de todo tipo han empezado a comparar lo que Frank dijo con lo que los documentos filtrados muestran. Y no coincide. De hecho, hay partes que directamente se contradicen. Hay momentos en los que dice que todo fue una equivocación de las autoridades, y otros en los que reconoce que había un procedimiento en marcha desde hacía meses. Y aquí viene el plato fuerte, el acta policial. Porque sí, amigos, hay acta. Y aunque aún no se ha publicado entera, por razones legales, varias personas cercanas han confirmado su existencia y su contenido general. Y lo que allí pone no cuadra ni de lejos con lo que Frank ha contado. No fue un error. No fue una visita sorpresa. Fue una intervención. Con orden judicial. Con seguimiento. Y con consecuencias. ¿Y qué hace Frank? Pues lo que puede. Salir a cámara con voz de víctima, repetir que lo están acosando, que todo es un montaje, que hay una conspiración detrás, pero sin explicar nunca el verdadero motivo. Lo rodea, lo insinúa, lo transforma en relato emocional, pero nunca lo dice. Y ahí está la clave, la mentira no es solo lo que dijo, sino lo que no ha querido decir. Porque ya hay muchos que aseguran que todo esto no se ha gestionado mal por accidente. Que ha sido un cálculo. Que se ha decidido contar esa historia falsa para mantener el apoyo del público, para desviar la atención, para seguir recibiendo visitas, donaciones, respaldo emocional. Y ojo, eso no sería nuevo en Internet, pero en el caso de Frank Cuesta, choca frontalmente con la imagen que él mismo ha vendido durante años. ¿No era él el azote de la hipocresía? ¿El enemigo número uno del postureo? ¿El tipo que reventaba a influencers por no decir las cosas claras? Pues ahora resulta que ha caído en lo mismo que siempre criticó. Y eso, para su comunidad, es imperdonable. Porque cuando tú construyes una carrera diciendo yo no soy como los demás, yo sí cuento la verdad, a mí no me compra nadie, y luego, en el momento clave, haces exactamente lo contrario, te conviertes en tu propio enemigo. Y eso es exactamente lo que está pasando aquí. Y lo más triste es que Frank no necesitaba mentir. Porque su historia personal ya era suficientemente dura. Porque su trayectoria era respetada incluso por quienes no estaban de acuerdo con él. Porque tenía una comunidad que le habría creído incluso con la verdad entera encima de la mesa. Pero eligió el camino del misterio, del victimismo, de la nebulosa constante. Y ese camino, cuando se rompe, te deja solo. Y cuidado, esto no ha acabado. Esto solo acaba de empezar. Porque en la próxima parte, y solo entonces, vamos a contarte el verdadero motivo de su detención. Ese que nadie ha dicho abiertamente. Ese que él ha intentado tapar con todo tipo de discursos emocionales, de indirectas, de excusas. Y te aseguramos algo, cuando lo sepas, no vas a mirar a Frank Cuesta igual. Y ahora sí. Llegamos al momento que todos estábamos esperando. El instante exacto en el que se cae la máscara. El punto sin retorno. Porque ya no hay manera de disfrazarlo, ya no hay forma de barrerlo bajo la alfombra. Ha llegado la hora de decirlo claro, Frank Cuesta no nos contó la verdad.
Y lo que realmente pasó es mucho más grave de lo que nos quiso hacer creer. Porque mientras él hablaba de inspecciones, de procesos internos, de revisiones del santuario, la realidad era otra muy distinta. La detención de Frank Cuesta no fue casual, no fue preventiva y, desde luego, no fue por un malentendido administrativo. Fue una intervención autorizada por orden judicial, con seguimiento previo, con informes detallados, y con una acusación que, aunque todavía no ha terminado de estallar públicamente, ya está circulando por despachos, documentos y conversaciones a puerta cerrada. Frank Cuesta fue detenido por obstrucción a la autoridad y ocultación de información durante una investigación oficial relacionada con el manejo irregular de animales. Sí, lo has oído bien. No por tener un animal sin chip. No por olvidarse de un papel. No por una jaula mal colocada. Hablamos de ocultar información relevante a los inspectores, de entorpecer una intervención autorizada y de negar el acceso inmediato a determinadas zonas del santuario. Todo eso está escrito. Todo eso forma parte del acta que, según ha trascendido por filtraciones internas, dejó en evidencia una actitud de resistencia y falta de colaboración total por parte de Frank. Pero hay más. Porque, al parecer, no se trata de un solo episodio. Las autoridades ya tenían constancia de otros episodios similares. Y fue la acumulación de incidentes, quejas y contradicciones lo que llevó a tomar la decisión de intervenir. ¿Y qué se encontraron? Animales sin documentación completa. Zonas no autorizadas en funcionamiento. Y, lo más preocupante, un par de especies que no deberían estar bajo su custodia en ese momento. Frank intentó taparlo. Dijo que todo estaba bajo control. Que era cosa de la burocracia. Que los inspectores venían por rutina. Pero lo que no dijo es que llevaban meses detrás de él. Que ya había advertencias previas. Que ya había una vigilancia informativa. Y que, en el momento de la intervención, él no solo no colaboró, sino que bloqueó parte del acceso, según constan los informes internos. Y aquí viene lo peor. Cuando salió en libertad, en lugar de contar lo ocurrido y dar la cara, eligió el camino del disfraz emocional. Apeló al victimismo. A la conspiración. A los enemigos invisibles. Habló de persecución, de traición, de daño gratuito. Pero en ningún momento mencionó los hechos reales. Ni uno solo. Y claro, la pregunta es inmediata. ¿Por qué mentir? ¿Por qué ocultarlo? ¿Por qué intentar hacernos creer que había sido una simple anécdota cuando sabía que lo que estaba en juego era su credibilidad y el futuro del santuario? Porque sí, Frank. Puedes haber hecho mucho por los animales. Puedes haber arriesgado tu vida. Puedes haber luchado contra mafias. Pero si cuando te toca a ti dar la cara decides mentir descaradamente, no esperes que la gente te defienda igual. Porque lo que ha dolido no es solo el delito, que está por ver cómo se resuelve en los tribunales. Lo que ha dolido es la traición a tus principios. A ese discurso de yo voy siempre con la verdad, de yo no me callo, de yo no tengo nada que esconder. Pues resulta que sí. Si tenías algo que esconder. Y ahora la comunidad está dividida. Porque hay quien lo sigue defendiendo a muerte, alegando que todo el mundo se equivoca, que es una caza de brujas, que le están haciendo una encerrona. Pero también hay muchos, cada vez más, que ya no le creen una palabra. Que han visto las pruebas. Que han escuchado las grabaciones. Que han leído entre líneas. Y, sobre todo, hay algo que no se puede borrar, los silencios. Ese primer directo donde no dice nada. Ese segundo vídeo lleno de ambigüedades. Ese tercer comunicado donde empieza a echar balones fuera. Ni una sola vez miró a cámara para decir, sí, me han pillado. Sí, me equivoqué. Sí, voy a asumir las consecuencias. Y ojo, que esto no es un linchamiento. Aquí no se le desea ningún mal. Pero si él mismo ha construido un personaje que vive de la frontalidad, no puede ahora esconderse detrás del drama. Porque no es el primero que comete un error. Pero sí puede ser el primero que pierda todo su legado por no saber enfrentarlo. Porque cuando se apagan las cámaras, cuando los focos se van, lo que queda es la coherencia. Y esa, hoy por hoy, Frank Cuesta la ha perdido. Y es por eso que esta historia no termina aquí. Va a haber más capítulos. Más declaraciones. Más documentos.